Está con nosotros César Litvin. Ganancias. ¿Cuánto va a ayudar esta medida que impulsó Sergio Massa de decirle a Guzmán, ya acelera la baja de ganancias para determinados segmentos de los trabajos? César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá. Ayuda, calma el dolor. Hoy es una situación intolerable que no se contemple la inflación en su real dimensión para todos los trabajadores. Cuando digo trabajadores estoy hablando de los asalariados, de los autónomos, que han sido los grandes ninguneados, los grandes olvidados. ¿Por qué los autónomos son los grandes perdedores de todo el ecosistema? Escuchen esto, porque sos autónomo, tenemos noticias que... Escuchá Litvin, ¿por qué? Bien, primero, los autónomos tienen mucho menos deducciones que los asalariados. Entonces se va a dar una situación, si no cambia el régimen, que hoy un asalariado que gana 280.000 pesos brutos no paga ganancias, un autónomo que gana más de 65.000 pesos empieza a pagar ganancias. ¿Por qué esta aberración? Esa aberración es porque el autónomo tiene menos deducciones personales que el asalariado. ¿Cómo lo traducirías? ¿Y por qué? La deducción personal. Te lo pregunto porque los asalariados no somos muy conscientes de cómo nos sube o nos baja el sueldo. Sí, hay un importe fijo que es el que se va a ir aumentando cada tanto y ese importe para el asalariado se lo multiplica por 3.8 y para el autónomo no. Entonces, matemáticamente, cuando hacemos el cálculo del impuesto en un escenario y en otro, el autónomo paga mucho más impuestos. Por ejemplo, un autónomo que gana hoy un equivalente a 280.000 pesos por mes y que el asalariado no paga nada, el autónomo paga por año casi 700.000 pesos de impuestos. Bien. La rebelión de los autónomos, esa sería una novela. Una nueva organización. Bien. ¿Y quién es el secretario general de los autónomos que va a protestar por esto? Bueno, justamente no hay tanto peso político. Fue toda una señal el día viernes en el anuncio, la presencia de quienes estaban en ese anuncio del aumento del piso para el cual se empieza a pagar ganancias. Había referentes de la Central de Trabajadores. No había ningún referente de autónomo. ¿Pero quién sería un referente de autónomo? No bueno, existe no hay esa una figura, entidad que agrupe tan bien a los autónomos. No hay, son 486.000, estaba a diciembre de 2001. Hoy sí se hizo una presentación que es por parte de Massa, pero que tiene diputados de la oposición que firman como Margarita Stolbizer, como Alejandro Rodríguez, que es del sector de La Baña, básicamente para tratar de aliviar un poco la situación de los monotributistas y de los autónomos, aunque esa brecha en relación con los de empleados en relación de dependencia existe. Y una cosa más que es político. Es un proyecto de ley que tiene que sí o sí aprobarse en el Congreso porque la modificación no se puede hacer con una resolución. Es decir que esto para todos los monotributistas y los autónomos que están mirando, que tampoco es espectacular el cambio, paciencia porque esto no es que va a ser la semana que viene. Sí, a ver, lo quiero traducir así. Sí. Para los monotributistas hay un proyecto de aumentar el tope de facturación, que es el grave problema del monotributista cuando se cae del monotributo y va al abismo. A la muerte, Va al abismo. Entonces van a aumentar en un 29,1% el tope de facturación sin aumentar la cuota. ¿Sí? Pero eso es un proyecto, no es que ya está. Claro, no, eso es lo que se presenta ahora. Y para el lado de los autónomos van a reducir la brecha siempre existirá, entre los autónomos y los asalariados. Van a reducir donde van a mejorar un poco, no totalmente, no lo equiparan totalmente al autónomo con el asalariado. ¿Tenés algún ejemplo? No tengo ejemplo porque esto lo hemos visto recién, pero digo, hoy un autónomo que gana 65.000 ya paga ganancias. Yo supongo que si gana 130.000 ya empezará a pagar ganancias. ¿Por qué lo castigan tanto al autónomo? O dicho de otra manera, ¿por qué nadie se acuerda de los autónomos? Hay un concepto que yo no comparto,
que dice que el autónomo no factura el 100%. Y que además... ¿Por qué? Como que evade. Y que el Como que- monotributista sí factura el 100%. Sí, bueno, es un concepto que yo no estoy de acuerdo, es lo que he escuchado. Y además que el Pero autónomo perdón, ¿qué puede hay tomar... ¿Es un ¿Hay un mito? sesgo moral antiautónomo? ¿Por qué no factura el 100% el autónomo? Bueno, forma parte del margen de informalidad que hay en el sistema tributario argentino, que no... Por eso digo, yo no estoy de acuerdo, pero es un poco un concepto como que el autónomo no factura todo y además el autónomo tiene algunas deducciones de gastos de ropa, de vestimenta, etcétera, que en rigor de verdad... ¿Qué? ¿De qué, César? Es un país que no Sí, no nos no, pero identifica. además, si la sospecha es que se va de que la AFIP busque Obviamente. la evasión, La AFIP porque acá tiene- hay impuestos que se dicen, bueno, pero este lo paga la mitad de la La- gente. la No, AFIP esto se hace, pero lo paga solamente el 30%. Entonces estamos llenos de impuestos que finalmente, si hay un problema de evasión, no creen más impuestos. Sí. No, pero además Claro. la potestad de controlar todo tipo de evasión es una responsabilidad del fisco. Sí. Digo, ese es una Sí, de las Pero tareas tiene de la que FIP. haber más zanahoria y menos palo. Pero Ese es el absolutamente. tema. Tiene que haber incentivos. Igual quiero Más decir algo muy incentivo. importante. Con todo esto que ha salido y que va a salir, ¿se soluciona el problema de los trabajadores en el impuesto a las ganancias? No. No. Son simples analgésicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sistema automático en la ley de actualización mínimamente trimestral Pero- de todos los conceptos. Pero vos estás eliminando el truco, César. Pero claro. De todos los el truco es conceptos- que la inflación aumenta, en la red cada vez entran peces más chiquititos. Sí, claro. Y yo regulo el tamaño del agujero de la red cuando es arbitrario. Si yo lo digo de otra forma, se popularizó el impuesto a las ganancias. Sí. Se popularizó, se democratizó y ahora Se lo pagamos popularizó, todos, cada vez más gente paga Paga impuesto a las ganancias por la manipulación de los mínimos y de las alícuotas también. pero ¿cuánto llevamos perdido en esta diferencia entre la inflación, seamos asalariados, seamos monotributistas, versus una actualización que siempre es tardía, que los límites... La que los actualización impuestos vigente desde enero tomó un índice salarial hasta octubre. Quiere decir que de noviembre a ahora hay un 30% de brecha. Esa es la respuesta concreta a tu O pregunta. sea, perdimos frente a la inflación y además 30% frente Sí, al fisco. perdón. cuando hay inflación, el bolsillo del trabajador se le golpea dos veces. Primero, porque cada vez tiene menos capacidad porque va al supermercado y cuesta más el sustento. Y en segundo lugar, cuando se manipulan los mínimos, cada vez va a ir pagando más impuestos a las ganancias sin tener esa capacidad económica para pagar. César, acá te regalo una varita mágica y podés eliminar un impuesto, uno solo, porque la varita tiene un solo shot. Tengo que eliminar tres. ¿Cuáles Uno. son? Tres. Ingresos brutos, el peor de los impuestos del sistema tributario. Retención de exportaciones que afecta a la competitividad de nuestros productos. Todas las retenciones. Todas las retenciones. No asumo la excusa que para regular el precio del mercado interno, como hacen todos los países modernos que no tienen ese impuesto. Brasil, Pero Chile, espérate, ¿y etcétera. el tercero? Impuesto a los débitos y créditos bancarios. Bien, yo te hago esta pregunta y contestemos así en forma de ping-pong rápido. Si haces eso sin reformar cosas, ¿no se desfinancia el Estado? Si quitas eso de una vez. Hay un análisis, un debate previo. ¿Qué gasto público vamos a financiar? Ah, bueno, por supuesto. Porque en los últimos 20 años se duplicó el gasto público. Tengo una, digamos, como sorpresa y media. Tengo un dato, pero le vendan los ojos a Litvin y cuando le sacan la venta le cuento. 29.000 empleados pasan a planta permanente en el Estado. La primera reacción de Litvin. Más gasto público hay que financiarlo o con impuestos, y ya no hay más tolerancia en la sociedad para más impuestos, o emisión con todos los efectos nocivos que genera la emisión. Pablo, No, yo le digo que le diste, no le diste la llave, le di la varita. la varita y te agarró la llave de la presidencia porque dijo, Ah, pero pará. ver, Mirá ahí esto, está. mirá esto. Ay, porque le qué dijiste tontería eso maravillosa. y te dijo sacar las retenciones.
Pero eso no es una palabra prohibida porque Claro. acá no se anima a nadie a hacer eso. El gobierno anterior tampoco la tocó un poco, pero no es que la sacó. Sí, la sacó en los primeros 2 años, salvo para la soja, que iba decreciendo, y en el 2018 con la crisis la volvió, en el 2019 con la crisis la volvió a imponer. Pero la retención de exportaciones solo 12 países en el mundo la tienen, países del tercer mundo. La Argentina está entre esos países. Ayer hubo un programa en la televisión, el programa de La Nata, que mostró el contrabando de soja a Brasil. Porque en Brasil la soja se paga $640 y en la Argentina 200 y pico de dólares. Eso tiene que ver con 2 elementos: el impuesto a las exportaciones y la brecha cambiaria. Cosa que los países vecinos que venden los mismos productos al exterior no lo tienen. Quiero usar el sonido, el pavo grandote, favor. quiero volver a usar. Quiero ahora la varita mágica. ¿La tenemos? Lidbin. Lo hemos convertido en titular de AFIP. Uy, No. Sí, ¿Cómo no? sí, Lidbin. No hay opción. Desde la butaca cualquiera. Ahora estás al frente de la AFIP. ¿Qué harías? No, y tenés, es que... aquí y es ahora, no, como es dice que Mateico, no este es la Estado. AFIP el lugar donde se soluciona esto, porque la AFIP no hace política tributaria. La AFIP fiscaliza y recauda. Claro. Quien diseña la política tributaria es el Congreso. Y ahí es donde hay que estar para trabajar con el presupuesto, con el gasto público, sacando todo el gasto público no esencial, el gasto público improductivo, lo que es despilfarro, y generar un plan de austeridad para generar impuestos que sean impuestos razonables, competitivos con el mundo para atraer inversiones. Porque el problema más grande que tiene Argentina es la pobreza. Y la pobreza viene por la falta de empleo. Y la falta de empleo viene por la falta de inversión. César, Frase, sí, perdón, sí. pero te escapaste de la jefatura de la AFIP. No, Pero es ahí- que la política tributaria Sí, no viene por la eso, AFIP. a eso te jugaba con esto. ¿No hay un problema grande con la evasión que sí la AFIP podría intentar bajar un poco? Digo, por esto que planteábamos, con los autónomos presumen que todos los autónomos se evaden, entonces el impuesto no se les modifica y siguen pagando más impuestos que el resto de la gente. Luchar contra la evasión no ayudaría a evitar que suban la los AFIP impuestos. tiene Digo, en su dicho de otra base de manera, datos... siempre pagamos los mismos. Pero digo, la AFIP tiene en su base de datos la totalidad de la intimidad económica de todos nosotros. Y tiene toda la tecnología que necesita para detectar la evasión de impuestos. bueno, pero depende del momento, las circunstancias y el gobierno, se controla más a los grandes evasores o menos. Te doy un número y un ejemplo. Cristóbal López, 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. No lo pagó durante todo el último gobierno de Cristina Kirchner. Digo, entonces, eso es un gran empresario. Son los grandes contribuyentes, como Sí, dice la AFIP. el problema de con este una tipo de evasión. organismos es cuando se politiza la Bueno, gestión. pero ahí está. Bien. Insisto con la idea, luchar contra la evasión no ayudaría a que los impuestos no sean tan duros con los que sí pagamos. Sí, la Porque idea siempre es cazan en el que zoológico. haya Sí. pocos impuestos, de que sean razonables, y por el otro lado, para que todos paguen impuestos. Porque cuanto más alta es la presión fiscal, mayor es el premio al evasor. ¿Cómo se llama la curva famosa en donde... La de Laffer. La de La Laffer, curva de no de Laffer. Lofer, Laffer. La de Laffer, Bueno. que determina que no siempre un aumento de impuestos exorbitantes genera más recaudación. Como Bien. el impuesto a las riquezas. Bien, y ganancias. El otro día tuvimos una discusión, alguien decía, es impuesto a los ingresos y en otros países es todavía más alto. ¿Verdadero o falso? No, es cierto que en otros países es más alto, pero los impuestos al consumo son mucho más bajos. Entonces lo que hay que mirar es todo el escenario del sistema tributario. En Argentina tenemos impuestos al valor agregado, impuestos a ingresos brutos, tasas municipales sobre venta, y tenemos impuestos internos a productos específicos. Bien, Con lo hacer cual, una lista de los... Vos sos súper joven, pero cuando eras muchísimo más joven empezaron a escuchar frases como este impuesto es transitorio, viene un ratito y se va. Hacé una lista así mental. bueno, en el primer impuesto transitorio, lo que fue impuesto a los réditos, que hoy se llama ganancias, nació en el 32 por un año
y sigue vigente. Era por un año. No, era por un año. Pero en todos lados hay un impuesto de esa característica. Pero voy a otro ejemplo. Impuesto a los bienes personales, que ya hemos hablado en este programa de este impuesto. Nació en 1991 por 9 años. Sigue vigente. Bien. Impuesto al cheque no era transferido. Impuesto al También. cheque, El nació caballo. por un año, sí, Sí. nació por un año, sigue vigente, ya es mayor de edad. cumpliendo La años. única política de Estado es que impuesto que nace, impuesto se va. que se hace voluminoso y Ahora, vive Se sobre convierte Ahora- en planta permanente. Los impuestos, ¿Cuáles son los que más recaudan? el IVA. IVA. Claro. El IVA y después... El IVA, después Seguridad Social, tomándolo como tributo, y después ganancias, derechos de exportación. ¿El IVA de cuánto era? Pues yo me acuerdo, digamos, uno tampoco está El IVA nació en el año 75 con el Ahí 13% está. y se eliminó lo que era ingresos brutos, que se llamaba de otra forma, y se eliminó impuesto a las ventas. A los pocos años volvió ingresos brutos y el IVA hoy es el 21%. Cuando ibas en el 74 a un almacén, ¿qué impuesto tributabas cuando compraban? Antes del IVA tributabas un impuesto a las ventas ¿De cuánto era? y un impuesto a las ventas creo que era el 7%, una cosa así. Y era muy joven yo en esa época. Por supuesto, no hay duda de eso. Bien, y entonces, y fue aumentando entonces. Y fue aumentando hasta y además se generalizó porque el IVA no abarcaba todos los tipos de hechos imponibles. Se fue generalizando y el IVA en el año 95 era el 18%. También por unos meses se lo pasó al 21%. ¿Cuánto es hoy? El 21%. Nunca bajó. ¿En Y ahora cuánto te- sería más justo, perdón, el Sí. IVA? Comparado con otros países, yo sé que cada esquema tributario es diferente. Hay que ver todo el esquema tributario. Pero En acá- realidad no está sobrando el IVA, sino está sobrando ingresos brutos y las tasas municipales. Y acá viene lo que el Kun Agüero popularizó en un video. Fíjense la potencia de la voz del Kun Agüero, porque es decir, habló de algo que no se esperaba de un ex jugador de fútbol y habló de la doble imputación. Imposición. Imposición, que es vos vas pagando ganancias, generás un patrimonio, ya pagaste por cada cosa que fuiste cobrando ganancias y después te vuelven a cobrar en bienes personales. Bienes personales es un impuesto patrimonial que muy pocos países en el mundo lo aplican, el 15% de los países. ¿Por qué? Porque tiene efectos económicos nocivos también. Vos me dijiste que diga un impuesto a eliminar, yo te dije 3, pero son más en la lista, bienes personales otro. ¿Por qué? Porque ya se paga sobre la ganancia, tenía razón el Kun, porque el que paga impuesto a las ganancias, sobre lo que le sobra y lo ahorra, tiene que volver a pagar otro impuesto. Pero además te agrego una situación. El que heredó un departamentito y no genera dinero, no tiene flujo, tiene ese stock y tiene que ir pagando sobre algo que se Sí. va Te descapitalizando. doy un ejemplo más dramático, el jubilado, que ya no tiene renta activa Claro. y que guardó un ahorro porque con la jubilación no le alcanza. Ese ahorro se lo come bienes personales. Y ¿Qué el le impuesto a las recomendás a ganancias- ese señor? Te va a ver. Que además paga impuesto a las ganancias Claro. sobre la jubilación. ¿Es justo pagar impuesto a las ganancias sobre una... Es un tema polémico, debate, yo considero que no es justo. Pero bueno, habría que ver porque hay jubilaciones de privilegio, de No, muy sacá las alta. de privilegio. Si yo saco las de Gente común que privilegio, laburó digo toda la gente vida. común, no. Claro. Ahora, igual quiero volver con lo que hablaba antes de ingresos brutos, porque también aparecen, no es todo el Estado Nacional, hay impuestos provinciales, impuestos municipales, que también son una cosa así en un montón de gente o en pequeños empresarios. En la Argentina existe federalismo fiscal, significa que nación, provincias y municipios cobren tributos. Si sumamos la totalidad, son 165 entre nación, provincias y municipios. Pero por ahí La verdad también que, tiene que venir una por supuesto que revisión. sí, hay que modificar la ley de coparticipación. Muy bien. Sobran más de 100 tributos. Muy bien. Ustedes recuerdan, es decir, están hablando de impuestos. Recuerdan que también la guerra del té en Estados Unidos era una guerra de impuestos y aceleró la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto, César? claro. Por no hablar de que el Señor Jesucristo hizo lo que hizo también en un clima de mucha presión fiscal de los romanos. También eso generó el malestar que hizo que un señor predicador tuviera una adherencia impactante. Hubo muchos, estoy hablando con absoluto respeto y lateralmente,
pero cómo cuestiones de los impuestos también cambiaron la historia de la humanidad. Por supuesto, porque el desborde de impuestos, la saturación de impuestos, la asfixia de impuestos genera un límite de tolerancia y yo creo que estamos en ese lugar. César, gracias. Un gusto.